En la cocina modesta iluminada por la luz de la tarde, un secreto salió a la superficie. La niña, con el sobre apretado contra su pecho y lágrimas en los ojos, no buscaba riquezas ni regalos, solo un abrazo de la madre que ya no estaba. Frente a ella, la madrastra de vestido rojo extendía el dedo con dureza, incapaz de comprender el dolor escondido bajo aquella almohada. Desde la puerta, el padre quedó paralizado. Lo que estaba presenciando cambiaría para siempre el destino de los tres. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La penumbra de la habitación de Clara se extendía como un manto de silencio, solo interrumpido por el crujido lejano de las ramas que golpeaban la ventana. La niña, de apenas 8 años, estaba sentada en su cama, con un trozo de papel doblado entre las manos. Su letra, todavía insegura, manchada por borrones, decía lo que nunca se atrevía a pronunciar en voz alta. «Mamá, te extraño. No sé cómo hablar con Isabel. Todo es distinto desde que tú no estás». Con cuidado, como si guardara un tesoro, deslizó la carta bajo la almohada y se tumbó boca abajo, apretando los ojos para que las lágrimas no siguieran cayendo. Esa costumbre se había vuelto un ritual secreto. Para Clara, su madre seguía escuchando desde el cielo, y aquellas cartas eran el único puente posible entre su soledad y un recuerdo cálido. La habitación, sencilla y pequeña, tenía muebles desgastados y un crucifijo colgado en la pared. Sobre la mesilla de noche descansaba una fotografía en blanco y negro de su madre, con un pañuelo en la cabeza y una sonrisa amplia que ahora dolía mirar. Clara cerró los ojos y murmuró, como cada noche: «Mamá, buenas noches». La voz grave de don Mateo resonó desde la cocina. «Clara, baja a cenar». Ella respondió apenas con un «Ya voy», apagado y sin fuerza. El olor a sopa de ajo se filtraba por la rendija de la puerta. Pero Clara no tenía hambre. Escuchó los pasos de su padre ir y venir, el arrastrar de la silla, y después el silencio resignado. Su padre trabajaba todo el día en el taller mecánico del barrio. Llegaba con las manos ennegrecidas por la grasa y la espalda encorvada. Aunque la quería, no tenía tiempo ni paciencia para notar la distancia que se agrandaba entre su hija y la nueva esposa. Isabel, la madrastra, había llegado hacía un año, 32 años, elegante dentro de su sencillez, con vestidos cuidados aunque el tejido ya gastado. Nunca levantaba la voz, pero tampoco encontraba el modo de acercarse a Clara. Entre ellas se había levantado un muro invisible. La niña veía en ella a una intrusa, y la mujer, temerosa de imponerse, se limitaba a convivir en un silencio incómodo. Clara apretó la almohada contra el pecho. En su mente, repetía la escena en la escuela, cuando los demás niños hablaban de sus madres, preparando la merienda o esperándolos a la salida. Ella inventaba excusas, decía que su madre estaba de viaje. Pero al llegar a casa, ese vacío se hacía insoportable. Por eso escribía, aunque nadie más que ella, y quizá el cielo pudiera leer. Las sombras del anochecer envolvían la casa. Clara se quedó dormida sin darse cuenta, los dedos todavía manchados de tinta. Su respiración se volvió pausada, mientras un mechón de pelo castaño le caía sobre la frente. En ese silencio, la puerta se abrió suavemente. Isabel asomó la cabeza para comprobar que la niña descansaba. Caminó despacio hacia la cama, intentando no hacer ruido sobre las baldosas frías. Al inclinarse para acomodar la sábana, sus ojos captaron algo insólito. Un papel sobresalía apenas bajo la almohada. Se detuvo, la mano suspendida en el aire. El corazón le dio un vuelco, como si hubiese invadido un territorio prohibido. No quiso tocarlo, pero esa visión quedó grabada en su mente. Clara se movió en sueños.
murmurando algo que sonaba a mamá. Isabel retrocedió un paso, la garganta cerrada por una emoción desconocida. Cerró la puerta con cuidado, dejando la habitación en penumbras. La carta permanecía allí, oculta, como un testigo silencioso del dolor de una niña, que aún hablaba con su madre ausente. Isabel no lo sabía, pero esa pequeña hoja doblada cambiaría el rumbo de la casa y de sus corazones. El tintinear de los cubiertos se escuchaba con un eco metálico que llenaba el silencio de la cocina. La lámpara amarillenta colgada sobre la mesa proyectaba un círculo de luz sobre el mantel de cuadros. La sopa de ajo humeaba en cuencos de barro y un trozo de pan descansaba al lado de cada plato. El reloj marcaba las 9, la hora habitual de la cena. Pero el ambiente estaba lejos de ser acogedor. Clara se sentó frente a su plato, moviendo la cuchara sin probar bocado. Don Mateo, recién llegado del taller, con las mangas arremangadas y el cabello aún húmedo, intentaba disimular su cansancio. Hoy vino un Seat viejo al taller, comentó, rompiendo el pan con las manos. Tardamos horas en sacar una pieza oxidada. Clara asintió sin mirarlo, como si aquellas palabras fueran viento. Isabel, erguida, intentó añadir un toque de calidez. Puso aceitunas y un poco de queso en la mesa. Con voz suave preguntó, Clara, ¿cómo te fue en la escuela? La niña levantó la mirada un instante. Bien, susurró, y volvió al plato. El silencio volvió a caer, pesado. Isabel mordió un trozo de pan, ocultando la punzada en el pecho. Había pensado que una pregunta sencilla abriría una puerta, pero se topaba de nuevo con un muro. Don Mateo carraspeó. Miró a su hija, y luego a su esposa, prefiriendo callar. La cena siguió con gestos mecánicos. Mateo mojaba pan en la sopa. Clara apenas probaba 2 cucharadas, e Isabel observaba cada movimiento con frustración y deseo de acercarse. Hizo un segundo intento. Mañana hay mercado en la plaza. Podríamos ir juntas. Hay un puesto que vende churros muy ricos. Clara apretó los labios. Recordó los domingos con su madre y la comparación le quemó. No quiero, dijo seca, empujando la silla hacia atrás. El golpe resonó. Isabel se estremeció. Mateo frunció el ceño, pero al ver el rostro dolido de su hija, no dijo nada. Clara recogió su vaso y murmuró, ya terminé. Subió las escaleras sin mirar atrás. La puerta de su cuarto se cerró con un golpe apagado. En la mesa, Isabel quedó inmóvil, con la cuchara en la mano. Sentía el rechazo en cada gesto de la niña. Se obligó a respirar y no llorar frente a su marido. Es cuestión de tiempo, dijo Mateo. Dale espacio. Pero Isabel sabía que no era tan simple. La distancia era una grieta que nadie reparaba. Recogió los platos en silencio. El agua caliente del fregadero le quemaba las manos, pero lo que dolía estaba en su pecho, arriba. Clara se acurrucó en la cama. Palpó la almohada, asegurándose de que la carta seguía allí, guardada como un secreto sagrado. El papel se asomaba apenas, doblado con cuidado. Mientras Isabel terminaba de limpiar, recordó el borde de un papel que había visto en la habitación la noche anterior. Algo la inquietaba, aunque decidió no hablarlo. La imagen persistía, como una semilla que empezaba a crecer. Mateo se recostó en el sofá, encendiendo la radio con noticias locales. Isabel, ya con la cocina ordenada, se quedó mirando por la ventana. Afuera, las luces del barrio titilaban, y el olor a pan recién hecho llegaba con la brisa. Todo parecía normal, pero dentro de ella había un torbellino. Subió a la habitación matrimonial y se sentó en la cama. Se quitó los pendientes y apoyó las manos en el regazo. Sabía que Clara escribía en algún cuaderno, pero no había imaginado papeles bajo la almohada. Se preguntó si esas notas eran para su madre, y un escalofrío la recorrió. En el cuarto de Clara, la luna entraba por la ventana. La niña respiraba con el pecho encogido.
como si aún estuviera despierta bajo la sábana. En la penumbra, el papel sobresalía un poco más, como un susurro que pedía ser descubierto. La mañana amaneció con un sol tímido de otoño que apenas calentaba las paredes encaladas de la casa. El aire olía a tierra húmeda y a hojas caídas. Clara ya estaba en la escuela, con su mochila descolorida colgada en la espalda y el pelo recogido en una coleta apresurada. La casa, en cambio, había quedado en silencio. Isabel aprovechaba esas horas para limpiar y poner orden. Se inclinó sobre la cama de Clara para alisar las sábanas, como hacía a diario. Y entonces lo vio. El borde de un papel asomaba descaradamente bajo la almohada. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mano detenida en el aire. Podría haber fingido no verlo, pero la curiosidad y una intuición más fuerte que la prudencia la empujaron a actuar. Dudó todavía, mordiendo el labio. Después, con un gesto casi tembloroso, levantó la almohada y sacó el papel doblado en varias partes. El corazón le latía con fuerza. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió despacio. La letra infantil, torpe y manchada de tinta, llenaba la hoja con frases que parecían gritos en silencio. Mamá, no sé por qué Isabel está aquí. No es como tú. Ojalá vuelvas pronto. Con ella no quiero hablar. Yo solo quiero que tú me abraces. Las palabras le atravesaron el pecho como cuchillas dulces y crueles a la vez. Isabel cerró los ojos, y una lágrima se escapó sin permiso. Nunca había pensado que la niña guardara tanto dolor, ni que ella misma fuese el recordatorio constante de una pérdida imposible de borrar. Se llevó la carta al pecho y permaneció así largo rato, escuchando el tic-tac del reloj de la mesilla. Sintió que algo dentro de sí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Por primera vez desde que entró en esa casa, no se vio a sí misma como la intrusa, sino como la mujer que debía tender la mano a esa niña que se aferraba a un fantasma. Se levantó, fue a la cocina, buscó papel y un bolígrafo. Se sentó en la mesa, aún húmeda del desayuno apresurado de don Mateo, y comenzó a escribir. Dudó con la primera palabra. Tachó un par de veces, hasta que por fin se decidió. Querida Clara, sé que tu mamá siempre estará contigo, en tu corazón. Yo no quiero ocupar su lugar, solo quiero acompañarte y cuidarte. Si me dejas, puedo ser tu segunda mamá. Al leer en voz alta lo que acababa de escribir, se dio cuenta de que estaba llorando. El sonido de sus propias palabras resonaba distinto, como si hubiera encontrado una parte de sí misma que también había estado escondida. Doblando con cuidado la carta, regresó al cuarto de Clara. Con la misma delicadeza con la que había sacado el papel, lo colocó bajo la almohada. Su respiración estaba agitada. Pero, en su pecho, había una calma nueva, como si hubiese tomado una decisión largamente postergada. Durante el resto del día, Isabel continuó con sus quehaceres, pero la imagen de aquellas frases infantiles no la abandonó. Mientras colgaba la ropa en el patio, recordaba la mirada de Clara en la mesa, fría, distante, y ahora entendía de dónde venía ese muro. Mientras barría el pasillo, escuchaba en su mente la palabra mamá, escrita con tanta fuerza en la hoja que parecía un ruego desesperado. Al caer la tarde, don Mateo volvió del taller con la ropa manchada de grasa y el gesto cansado. Isabel lo recibió con un plato de guiso caliente, pero en su interior seguía revolviéndose la emoción. No dijo nada de la carta. No era un secreto que quisiera compartir todavía. Sentía que pertenecía solo a Clara y a ella. En la habitación, cuando cayó la noche, Clara subió corriendo las escaleras, cerró la puerta y fue directo a la cama. Como siempre, buscó bajo la almohada. Sus dedos toparon con algo inesperado. Un papel distinto, limpio, doblado con esmero. Lo abrió con el corazón acelerado. La sorpresa la dejó sin aliento. Allí estaban las palabras que no había escrito ella, frases nuevas
cálidas y extrañas a la vez. Clara leyó 1, 2, 3 veces. Sus labios temblaron. No entendía del todo quién podía haber contestado. Pero la firma al final la desarmó. Tu segunda mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no de tristeza pura, sino de desconcierto y, en el fondo, de una chispa de curiosidad. Se abrazó a la almohada, apretando la carta contra el pecho, sin saber si debía sentirse feliz, enojada o confundida. Mientras tanto, Isabel, en su cuarto, se tendía en la cama junto a Mateo. Él dormitaba con la radio encendida en voz baja. Noticias que se perdían en el aire. Ella, en cambio, permanecía despierta, con la mente en la habitación contigua. Sabía que Clara encontraría esa carta. Sabía que aquella decisión cambiaría algo en su relación, y aunque temía la reacción de la niña, también sentía que había dado un primer paso necesario. La noche avanzaba sobre Salamanca, con el frío colándose por las rendijas de las ventanas. En el cuarto de la niña, un susurro flotaba en la oscuridad. Segunda mamá. Era apenas un murmullo, pero suficiente para anunciar que la historia estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire fresco que se colaba por las rendijas de las ventanas. Clara se despertó antes de que su padre saliera para el taller, y lo primero que hizo fue buscar bajo la almohada. El papel doblado seguía allí, como si la noche anterior no hubiera sido un sueño. Lo desplegó con manos temblorosas y volvió a leer la respuesta. Cada palabra brillaba como una promesa. Tu segunda mamá. El corazón de la niña latía con fuerza. No sabía si debía confiar o desconfiar. Durante el desayuno, apenas probó la leche caliente y el trozo de pan que Isabel le había preparado. No levantaba la vista del plato, pero no podía evitar pensar en la carta. De vez en cuando, miraba de reojo a la mujer, preguntándose si sabría algo. Isabel, por su parte, fingía normalidad. Movía la cuchara en su taza de café cortado, pero dentro llevaba un torbellino. Al salir hacia la escuela, Clara escondió la carta en el bolsillo de la falda. Durante las clases, no lograba concentrarse. Las letras en el cuaderno de matemáticas se mezclaban con la caligrafía que había leído tantas veces la noche anterior. En el recreo, se apartó de sus compañeros y volvió a leer la hoja. Nadie en el patio podía sospechar el secreto que llevaba consigo. Esa tarde, cuando regresó a casa, subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. Se sentó en la cama con un lápiz y una hoja arrancada de su cuaderno escolar. Dudó unos minutos antes de empezar a escribir. ¿Quién eres? ¿De verdad me escuchas? Mamá siempre me contestaba en los sueños. Si eres de verdad mi segunda mamá, dime algo que nadie sepa. Doblando con cuidado el papel, lo colocó bajo la almohada, como si estuviera lanzando un reto al misterio. Después bajó a cenar. Esta vez, la tensión fue distinta. Clara evitaba mirar a Isabel, pero en su interior sentía una extraña expectación. Isabel también lo notó. La niña estaba inquieta, más viva que en otras ocasiones. Cuando Clara se durmió, Isabel volvió a entrar en la habitación. El silencio de la casa era tan denso que se escuchaba hasta el crujido de la madera bajo sus pasos. Sacó la hoja, la leyó con atención y sonrió entre lágrimas. La niña pedía una prueba, una señal de confianza. Tomó el bolígrafo y respondió con delicadeza. Solo tú y yo sabemos que guardas estas cartas bajo la almohada. Nadie más lo sabe. Y sé que dibujas flores en la esquina de tus cuadernos, como tu madre solía hacer. Yo también la conocí, Clara. No quiero sustituirla. Quiero estar a tu lado. Aquella confesión salió de su pluma como un suspiro, recordándole la promesa silenciosa que alguna vez le había hecho a la madre de la niña, cuando aún estaba enferma. Cuidar de ella en su ausencia. Isabel volvió a doblar el papel y lo dejó donde lo había encontrado. Se retiró despacio, con el corazón encogido pero esperanzado. A la mañana siguiente, Clara descubrió la respuesta.
Sus ojos se abrieron de par en par al leer que Isabel conocía el secreto de sus dibujos y, sobre todo, al ver mencionado el recuerdo de su madre. El impacto fue profundo, como si de pronto una puerta desconocida se hubiera abierto. No sabía si enfadarse o dejarse llevar por la curiosidad, pero en sus labios se dibujó una sonrisa tímida. La primera en mucho tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un intercambio silencioso de papeles. Clara escribía cada noche, y cada mañana encontraba la contestación. Preguntaba cosas pequeñas. ¿Qué hago si me pongo triste en la escuela? ¿Por qué papá nunca habla de mamá? Isabel respondía con paciencia y ternura, sin revelar aún su identidad. Si te pones triste, respira hondo y recuerda lo que ella te enseñó. Cantar bajito. Tu padre la amaba, pero el dolor le impide hablar. No es falta de amor, es miedo al recuerdo. Clara empezó a esperar la noche con ansias. Cada carta era como una conversación íntima que curaba un poco su herida. En el colegio, ya no se apartaba tanto de los demás. En casa, se sorprendía a sí misma tarareando melodías que recordaba de su madre. Isabel observaba discretamente esos cambios y sentía una mezcla de orgullo y alivio. Una tarde, don Mateo comentó en la mesa: «Clara está más contenta estos días». La niña bajó la cabeza para que no se notara la sonrisa, mientras Isabel se limitó a asentir, conteniendo las ganas de decirle la verdad. El secreto seguía siendo solo suyo y de la niña. Sin embargo, los secretos tienen un límite. Y el suyo estaba a punto de salir a la luz. La tarde caía sobre Salamanca con un cielo encendido de tonos anaranjados. Clara regresó de la escuela con pasos apresurados. Apenas saludó a su padre, que charlaba con un vecino frente a la casa. Subió las escaleras y cerró la puerta de su cuarto. Había esperado todo el día ese momento. Buscó bajo la almohada y, como siempre, encontró una hoja doblada. La abrió con impaciencia. Esta vez las palabras la sorprendieron aún más. Clara, cuando sonríes, tu rostro se parece al de tu madre. La extraño también, aunque nunca lo digas. Yo estuve a su lado en el hospital y le prometí cuidarte. Déjame estar contigo. La niña leyó y releyó esas líneas. Algo en su interior se revolvió. Aquello no podía ser obra de una mano invisible desde el cielo. Quien escribía estaba en la misma casa. Sintió que la sangre le hervía. Sus dedos apretaron el papel hasta arrugarlo. Bajó las escaleras con determinación. Isabel estaba en la cocina, cortando verduras para la cena. El aroma a sofrito llenaba el aire. Clara se plantó en la puerta, con la carta en la mano temblorosa. ¿Eres tú?, preguntó con voz entrecortada. Isabel levantó la vista, sorprendida. La vio con los ojos brillantes de rabia y lágrimas. Guardó silencio, sabiendo que había llegado el momento inevitable. Clara dio un paso más. ¿Fuiste tú quien escribió esto? ¿Eres la que firma «Segunda mamá»? La voz de la niña se quebró en un sollozo. El cuchillo resbaló de las manos de Isabel y cayó sobre la tabla. La mujer respiró hondo. Sus ojos se humedecieron. Sí, Clara. Fui yo. El silencio que siguió fue insoportable. Clara rompió a llorar, apretando la carta contra el pecho. Me mentiste. No eres mi mamá. Isabel se acercó despacio, con las manos extendidas. Lo sé. No soy ella. Nunca lo seré. No quise engañarte. Solo quería estar contigo en tu tristeza. Pensé que, si me veías como una extraña, nunca aceptarías mis palabras. Clara retrocedió un paso, temblando. No puedes reemplazarla. Nunca pretendí hacerlo, dijo Isabel, con la voz rota. Pero sí quiero cuidarte, como le prometí a tu madre. Estuve con ella en sus últimos días. Ella me pidió que no te dejara sola. La confesión llenó la cocina de un silencio espeso. Clara dejó de sollozar un instante, confusa, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Isabel
Con lágrimas resbalando por las mejillas, continuó: Cuando te miro, veo a la niña que tu madre amaba más que nada. Y también siento que el destino me puso aquí para acompañarte. Dame una oportunidad, Clara. No quiero reemplazar a nadie. Solo quiero ser tu segunda mamá. La niña se quedó inmóvil, con el pecho agitado. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. Recordó las noches de frío en que había escrito desesperada, las mañanas en que había encontrado respuestas que le daban consuelo. Recordó cómo, poco a poco, había empezado a sonreír otra vez, y ahora sabía que había sido Isabel todo el tiempo. La rabia y la tristeza luchaban dentro de ella, pero también un destello de alivio. No estaba sola. Alguien la escuchaba de verdad. Se lanzó al suelo. Se tapó el rostro con las manos y lloró con fuerza. Isabel se arrodilló a su lado, sin tocarla aún. Llora. Hija, llora todo lo que necesites. Aquí estaré. Pasaron varios minutos. Finalmente, Clara levantó la cabeza y, entre lágrimas, murmuró: No quiero perder otra mamá. Isabel la abrazó con ternura, con todo el corazón. No la perderás. Nunca. Tendrás dos. Una en el cielo y otra aquí contigo. En ese instante, don Mateo entró en la cocina. La escena lo dejó paralizado. Su hija en brazos de Isabel. Las dos llorando juntas. No dijo nada. Se quedó en la puerta, conmovido. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa podía volver a ser un hogar. La Navidad llegó envuelta en luces tenues y el aroma a castañas asadas que recorría las calles de Salamanca. En la Plaza Mayor, los puestos de turrones y figuras de Belén atraían a familias enteras. En la casa de don Mateo, el frío de diciembre quedaba afuera gracias al calor del brasero y al murmullo de voces que, por primera vez en mucho tiempo, sonaban como verdaderas risas. Clara había ayudado a Isabel a decorar un pequeño árbol en el salón. No era grande ni tenía adornos lujosos, pero cada bola de colores brillaba bajo la luz cálida de las velas. La niña colgó una estrella en la punta, estirándose en puntillas mientras Isabel la sostenía por la cintura. Ambas compartieron una mirada cómplice, como si esa estrella fuera también un símbolo de lo que habían logrado encender entre ellas. En la mesa había platos sencillos: sopa de pescado, pan recién horneado, unas aceitunas negras y un pedazo de jamón que Mateo había conseguido comprar con esfuerzo. La radio del barrio sonaba bajito, con villancicos tradicionales que acompañaban la cena. Don Mateo, menos tenso que de costumbre, brindó con un vaso de vino barato. Por mi familia. Clara, con los ojos brillantes, levantó su vaso de agua y repitió en voz baja: Por nuestra familia. Después de la cena, Clara subió a su cuarto con algo escondido en las manos. Volvió al salón y puso sobre la mesa 2 tarjetas hechas a mano. En una, escrita con su letra infantil, se leía: Para mamá en el cielo. En la otra: Para mi segunda mamá. Isabel se quedó sin palabras. Acarició la tarjeta, las lágrimas asomando en sus ojos. Gracias, hija, susurró, con la voz quebrada. Clara se acercó y la abrazó con fuerza. En su oído, murmuró: No quiero perderte. Isabel le devolvió el abrazo, temblando de emoción. No me perderás, Clara. Nunca. Tendrás siempre a tu madre en el cielo. Y a mí aquí, contigo. El reloj dio las 12 campanadas. Afuera, algunos vecinos lanzaban cohetes pequeños, y el eco de las campanas de la catedral llegaba hasta el barrio. Mateo observaba la escena desde la silla, con una sonrisa serena. Años de dolor y silencio parecían disiparse en ese instante. Se acercó, envolviendo a las 2 en un mismo abrazo. La casa que antes había estado marcada por la ausencia y la distancia, ahora respiraba otra vez. En la risa de Clara, en las lágrimas de Isabel y en el orgullo callado de Mateo,
se dibujaba una nueva familia. Una familia que había aprendido que el amor no sustituye, sino que suma. Que las heridas del pasado no se borran, pero pueden cicatrizar con ternura y paciencia. Aquella noche, Clara guardó las 2 tarjetas en su mesilla. Encendió una vela pequeña frente a la foto de su madre y susurró: «Mamá, ahora tengo 2, una contigo y otra aquí». El resplandor de la llama iluminó su sonrisa antes de que se durmiera. La niña que había escrito cartas desesperadas bajo la almohada ya no estaba sola. En las últimas páginas de esta historia, no quedan ya lágrimas de rabia, ni noches de cartas escondidas, sino la imagen cálida de una niña que al fin se sintió abrazada, y de una mujer que aprendió que ser madre no siempre nace de la sangre, sino del corazón. El eco de aquella Navidad sencilla, con la mesa humilde y las manos entrelazadas, nos recuerda que lo perdido no desaparece del todo. Se transforma en memoria, en amor compartido. Y ahora les pregunto, amigos oyentes, si esta historia les ha tocado, escriban un número 1 en los comentarios. Si creen que necesita mejorar o tienen sugerencias, marquen un 0. Así sabremos juntos qué huella deja en sus corazones. La lección es clara y al mismo tiempo profunda. El amor tiene la fuerza de sanar lo que parecía imposible. Una carta bajo la almohada se convirtió en un puente entre 2 almas que se miraban con recelo y terminaron encontrando un hogar. La vida, con sus giros duros, nos quita, pero también nos da la oportunidad de redimirnos. Igual que una vela encendida en la ventana ilumina la calle más oscura, un gesto de ternura puede guiarnos en medio de nuestras propias pérdidas. Porque la bondad, cuando es sincera, no conoce barreras. Todos merecemos un lugar donde ser queridos, y ese lugar se llama familia. Ahora, al cerrar esta narración, queda en el aire una invitación sencilla. Reflexionemos sobre las segundas oportunidades que nos da la vida, sobre la fuerza de perdonar y la belleza de acompañar a quienes nos rodean. Y si este relato ha tocado su memoria o ha despertado en usted el deseo de valorar más a los suyos, no lo guarde en silencio. Compártalo, para que otros también encuentren consuelo en él. Al fin y al cabo, las historias como esta son como las campanas de un viejo pueblo en Nochebuena.